y con Ángel Rodríguez Abad recuperaremos un imprescindible. En esta ocasión será Atlas de Jorge Luis Borges, un libro ilustrado que configura un mapa de las obsesiones borgianas, una obra con la que podemos acceder al universo de Borges con sus fobias y sus nostalgias a través de una selección de fotos que él y María Kodama tomaron en algunos de sus viajes. Recuperando imprescindibles con Ángel Rodríguez Abad. Buenos Aires, la reina del plata, Buenos Aires, mi tierra querida. Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Siemens. Bueno, desde luego, porque lo que escribo no me interesa. Mejor dicho, me interesaba en el momento en que lo escribía. Pero ya después, yo creo que yo escribo un libro para librarme de él. Yo escribo un libro para olvidarme de ese libro. Y he leído muy poco de lo escrito sobre mí. Porque el tema me interesa poco. En cambio, los otros escritores me interesan. Yo estoy un poco harto de mí mismo. Pero eso es natural, porque al cabo de 73 años de convivencia con Borges, uno está tan harto de Borges como cualquier lector. O más todavía, ¿no? Porque así un Borges incesante es intolerable. Hoy tenemos con nosotros a un autor universal de la lengua española sobradamente conocido. ¿No es así, Ángel? Cuéntanos exactamente quién es este universal. Pues sí, hoy nuestro protagonista en esta sección es ni más ni menos que Jorge Luis Borges, porteño, nacido en Buenos Aires en 1899, fallecido en Ginebra en 1986. ¿Y qué decir de Jorge Luis Borges? Pues que es uno de los grandes autores del idioma español. El escritor y periodista Javier Cercas, en una entrevista larga, sesuda, de fondo, que concedió a la revista Turia al periodista y poeta Fernando del Val, por cierto, Fernando del Val, vallisoletano, hombre de radio, que también estuvo por estos predios de Radio Nacional de España, pues hablando de todo lo divino y del humano, constataba Javier Cercas lo siguiente: en castellano, decía él, Borges es la tercera y última revolución. La primera fue Garcilaso, la segunda Rubén Darío. Y añade, la literatura, sobre todo en castellano, es antes y después de Borges. Me explico. Cercas se refería, evidentemente, a que en un primer momento la música del idioma en el siglo XVI cambió cuando Garcilaso, el gran poeta, adoptó, digamos, los aires italianos. Varios siglos después, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, el gran escritor Rubén Darío, tan español como nicaragüense, hispanoamericano, adoptó la música del francés y adoptó lo que podríamos llamar la modernidad. ¿Qué es lo que quiere decir Cercas con que Borges es ese tercer paso? Pues que Borges, por su universalidad, su concepto, su concepción del mundo, lo que hizo fue, y yo solo le pondría una pequeña nota a pie de página a Cercas, que mejor que castellano decir español. En el sentido, el idioma español, él quizá por la cuestión de que vive en Cataluña y dice castellano, pero el español como lengua universal verdaderamente cambió con Borges. Y toda la crítica internacional está de acuerdo en que hubo 2 libros de Borges en los años 40, Ficciones y el Aleph, 2 libros de relatos que verdaderamente cambiaron, sobre todo desde el punto de vista hispanoamericano. Todos los grandes autores, García Márquez, Cortázar, todos le reconocen a Borges ese magisterio. Y yo puedo añadir, a nivel estrictamente personal, una anécdota. Yo soy nacido en los dichosos 60 de la generación EGB, de la Educación General Básica, y digo esta anécdota no solo porque me atañe a mí, sino que la he escuchado también a otros compañeros de generación. Nosotros en nuestro bachillerato tuvimos la suerte, en aquel BUP que se llamaba, el Bachillerato Unificado Polivalente, teníamos comentarios de texto, que era un grandísimo ejercicio. Bueno, pues la gente de mi generación habíamos leído ya desde niños pues a Cela,
a Miguel Delibes, los cuentos para niños de Ana María Matute, todos ellos estupendo, nos daban la dimensión de un uso del castellano peninsular. Yo la primera vez que en un comentario de texto, y así conocí a Borges, no sabía quién era, nunca había oído hablar de él, ni siquiera tenía una imagen física. Y en un comentario de texto me tocó El Sur, un cuento de Borges. Aquello fue entrar en otra dimensión. Veía que con mi propio idioma, porque al fin y al cabo era el idioma español, pero lo trataba de otra manera, no solo ya el ritmo de la frase, sino las imágenes, la dimensión simbólica de la historia, en fin, esa universalidad borgiana, como tú bien decías, Pilar, es así, es evidente, es constatable. Lo que pasa es que, haciendo un pequeño chiste, es despaciosa, porque se logró, no todo el mundo, hoy decimos Borges y en cualquier universidad norteamericana hay un montón de tesis sobre Borges, y es un escritor universal. Pero Borges empezó siendo un colaborador de la revista Sur de Buenos Aires, dirigida por Victoria Ocampo, y durante muchas décadas, en los años 30, que él ya tenía obra publicada, en la década de los 40, era conocido por una inmensa minoría, no ya de hispanohablantes, sino de argentinos, era muy poco conocido. A partir, a final de la década de los 50, de ser traducido al francés, a una colección llamada La Cruz del Sur, y sobre todo al inglés, pero a esos dos idiomas, Borges ya se hizo universal. Y Borges empezó con algo que le vino muy bien, que son las giras que hacía como conferenciante, porque él, a pesar de estar ciego o semiciego, desde los años 40 por un accidente, era muy buen conferenciante y muy buen hablador. Yo, de hecho, cuando vino en España a recoger el premio Cervantes, yo era estudiante y fui a una conferencia de él en la antigua Universidad de San Bernardo, preciosa. Era una persona que hablaba muy bien. Pero recordemos, para cerrar la presentación de nuestro querido Jorge Luis Borges, que esa universalidad, hoy decimos Borges y hay tratados en todas las lenguas del mundo sobre él, las universidades norteamericanas no dan abasto. Sabemos que es alguien muy importante para el idioma, como decía Javier Cercas, revolucionó el idioma y la literatura españoles, pero eso lo consiguió poco a poco. Y solo con una broma para cerrar esta presentación, que es ya un lugar común decir que fue el premio Nobel el que se perdió a Jorge Luis Borges, no Jorge Luis Borges el que se perdió, que nunca lo ganó. Y cerramos nuestro acercamiento al personaje destacando su universalidad. Y ahora vamos con su obra. La obra de hoy configura un mapa de las obsesiones borgianas. Es un repaso a todas las imágenes y a la mitología particular de Borges y nos permite descubrir no solo al escritor, sino también a la persona. Cuéntanos, Ángel. Pues mira, Pilar, hoy traemos una obra titulada sencillamente Atlas. La RAE dice en su diccionario que un atlas es una colección de mapas geográficos, históricos, en un volumen, o bien que es una colección de láminas, la mayor parte de las veces aneja una obra. Todos hemos visto pues los atlas anatómicos que estudiaban antes de Internet los estudiantes con sus láminas, o los atlas geográficos. En realidad este atlas es un atlas particular, porque claro, es un recuento de las obsesiones de Borges. El libro apareció en su edición argentina en 1984, En vida de Borges, es uno de los últimos títulos de él. Hoy hemos traído la edición más fácilmente encontrable, que es en España, que es la de que publicó Edasa en 1986, Nada más morir Borges, con un diseño precioso de Julio Vivas y con fotografías de María Kodama, la compañera de Borges, que la acompañó hasta el final. ¿Y qué podemos decir de este libro? Pues que hay lugares muy borgianos, Venecia, Estambul, Reykjavik, él era un amante de las sagas islandesas, pero también la isla de Mallorca o la misma ciudad de Madrid, y nos encontramos con laberintos, con desiertos o con tigres. Hay un relato maravilloso sobre los tigres que comienza diciendo «En mi vida siempre hubo tigres», que es como si fuera un cuento, y donde aparece una de las obsesiones que Borges ha tenido desde niño, que es la imagen literaria, simbólica, animal, yo casi diría que humanizada, del tigre. En mi vida siempre hubo tigres. Tan entretejida está la lectura con los otros hábitos de mis días, que verdaderamente no sé si mi primer tigre fue el tigre de un grabado o aquel ya muerto cuyo terco ir y venir por la jaula yo seguía como hechizado del otro lado de los barrotes de hierro. A mi padre le gustaban las enciclopedias. Yo las juzgaba, estoy seguro, por las imágenes de tigres que me ofrecían. A esos tigres visuales se agregaron los tigres hechos de palabras.
Este último tigre es de carne y hueso. Con evidente y aterrada felicidad llegué a ese tigre, cuya lengua lamió mi cara, cuya garra, indiferente o cariñosa, se demoró en mi cabeza, y que a diferencia de sus precursores, olía y pesaba. No diré que ese tigre que me asombró es más real que los otros, ya que una encina no es más real que las formas de un sueño. Pero quiero agradecer aquí a nuestro amigo, ese tigre de carne y hueso que percibieron mis sentidos esa mañana y cuya imagen vuelve como vuelven los tigres de los libros. Atlas reúne sus fobias, sus nostalgias. Es una obra en la que la relación entre palabras y fotografías es una relación imaginada. Este es uno de los libros más particulares de Borges. ¿Tú crees que se esconde algo detrás de este libro? Es un libro muy particular, yo lo recomiendo vivamente a nuestros oyentes. Esta edición de Lasa se puede conseguir, también luego Lumen lo sacó más pequeñito, en pasta dura, también en bolsillo, pero también se puede conseguir, porque es una manera divertida y distinta de entrar en el mundo de Borges. El propio Borges llamó a este libro sabiamente caótico, con lo cual era una ironía. Nos vamos a encontrar un mapa, un atlas de Borges, en el que hace homenaje a escritores que a él le han marcado, William Blake con su imaginación, el autor de Gulliver, Jonathan Swift. También es muy elogioso con contemporáneos de él, por ejemplo Robert Graves, el gran autor británico, autor de Yo Claudio, al que conoció en la isla de Mallorca. Javier Cercas, a un gran revolucionario del idioma español. Sin Borges no se concibe la literatura en español del siglo XX. Es un libro que ya está en segunda mano, se puede conseguir fácilmente, y Atlas es un libro hermosísimo por su continente y por su contenido, por sus fotografías, por sus textos y porque en él está el aliento de un hombre de más de 80 años, pero que seguía siendo joven y seguía estando interesado por todo el universo que le rodeaba.